Do bopsy doo, boom 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 boom, do bopsy doo, boom 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 boom. Hola, ¿qué tal amigos de Victory Lane Network y Q Radio Stereo? Bienvenidos a la edición de Juegos de Oro. Estamos en este episodio 3. Venimos de analizar unos Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 en el episodio número 2, donde vimos lo que era austeridad junto con Londres, la fe prácticamente que tenían los habitantes y desde luego la diversidad cultural que se fue generando y bueno, el orgullo local, desde luego. Hablemos de Melbourne en 1956, que es este tercer episodio de Juegos de Oro. En 1956, Melbourne era una ciudad dinámica y en crecimiento, marcada por una serie de eventos sociales, políticos y económicos significativos. En un resumen del contexto de esos tres aspectos, vayamos empezando por lo social. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, Australia experimentó una ola de inmigración, especialmente desde Europa. Melbourne, como una de las principales ciudades, recibió a muchos inmigrantes, lo que contribuyó a su diversidad cultural y desde luego crecimiento poblacional. Melbourne, al ser la sede de los Juegos Olímpicos de 1956, y de hecho los primeros celebrados en el hemisferio sur, este evento tuvo un significativo impacto en la ciudad, no solo en términos de infraestructura, sino que también en el perfil internacional y el orgullo local que tenían los habitantes de esta área. Durante esta época, Melbourne experimentó un auge en desarrollo cultural, es decir, el teatro, la música y las artes visuales florecieron con una creciente influencia de la cultura pop y el cine de Hollywood. En lo político, primero vayamos a lo nacional. En 1956, Robert Menzies era el primer ministro de Australia, liderando el Partido Liberal. Su gobierno estaba centrado en el desarrollo económico, la defensa, la política exterior alineada con los intereses occidentales durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Vayamos analizando el gobierno local, y es que a nivel estatal el Partido Liberal tenía una fuerte presencia en Victoria. Henry Bolt, un político liberal, fue elegido como primer ministro de Victoria en 1955 y permaneció en el cargo durante varios años, influenciando fuertemente la política local. Pero ¿qué pasaba con el mundo? Bueno, la relación de Australia con el Reino Unido seguía siendo bastante fuerte, aunque el país comenzaba a desarrollar una identidad más independiente en el escenario global, es decir, la participación en el ANZUS. ¿Qué era el ANZUS? Un tratado de seguridad entre Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos también reflejaba la orientación hacia la cooperación militar con Estados Unidos. Hablemos del desarrollo económico que tenía Australia, y es que tenía crecimiento y prosperidad. La económica australiana, incluyendo la de Melbourne desde luego, estaba en una fase de prosperidad durante la posguerra. La industrialización y el desarrollo de infraestructuras fueron prominentes, impulsados en parte por la inmigración y la demanda de viviendas y servicios. Melbourne era un centro industrial importante, con fábricas y manufacturas que empleaban a un gran número de personas. Sectores como la automoción, la fabricación de maquinaria y la industria textil eran cruciales para la economía local. Y bueno, la preparación para los Juegos Olímpicos trajo inversiones significativas en infraestructura, incluyendo la construcción de estadios, las mejoras del transporte público y la expansión de servicios humanos. Bueno, esto no solo benefició a los residentes locales, sino que también dejó un legado duradero durante la ciudad, ya que pasaban de ser algo básico, necesidades básicas, a algo urbano, y estaban en un escenario mundial. Es decir, como lo comentábamos, Melbourne en 1956 era ciudad en expansión, marcada por la diversidad cultural, el crecimiento que tenían económicamente y la política relativamente estable, con eventos como los Juegos Olímpicos, que finalmente catalizan su desarrollo y la presencia en escenarios mundiales. Y es que bueno, Melbourne se ganó el derecho de albergar los Juegos Olímpicos de 1956 con un voto más que Buenos Aires, Argentina. Hablando de rivalidades, el corredor francés de larga distancia, Alain Mimon, había conocido la derrota olímpica en la pista en 3 de 4 ocasiones frente al checo Emil Šatopek. Sin embargo, en el maratón,
Fue Mimón el que exprimió al máximo para lograr una cómoda victoria. Esperó en la línea de meta a Chatopek, su viejo amigo y gran rival, que llegó en sexto lugar. El equipo de baloncesto de Estados Unidos, liderado por Bill Russell y Casey Jones, firmó la actuación más dominante en la cuesta olímpica, ya que los americanos marcaron más el doble de puntos que sus rivales y ganaron cada uno de sus partidos por al menos 30 puntos. Antes de 1956, los atletas de las ceremonias inaugurales y de clausura desfilaban en orden alfabético de acuerdo a sus comités olímpicos nacionales. Sin embargo, en Melbourne, a raíz de una sugerencia de un joven aprendiz de carpintero chino residente en Australia, llamado John Yanwing, los atletas entraron juntos en el estadio durante la ceremonia de clausura como símbolo de unidad mundial. Bueno, ¿cuál fue el saldo de estos olímpicos? Hubieron 3.314 atletas, 376 mujeres y 2.938 hombres para 145 eventos en la parte de Oceanía en el mundo, donde fue la primera vez que estos juegos comenzaron aquí. Vayamos a algunas cosas históricas que nos dejaron estos olímpicos. Y es que hubieron deportes ecuestres en Estocolmo. Es decir, para permitir la celebración de los deportes ecuestres y evitar el problema de la cuarentena de los caballos que entraban en Australia, los juegos se celebraron en dos ciudades diferentes, Estocolmo y Melbourne, de dos países distintos, de Suecia y Australia, en dos continentes diferentes y en dos estaciones distintas. Celebraron esta dicha, es decir, en junio y noviembre festejaron estos juegos. Es la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que no se ha respetado la unidad del tiempo y lugar, y tal como lo estipula pues la carta, ¿no? Vayamos ahora con algo interesante, y es que las dos Alemanias se unieron en una misma bandera. El Comité Olímpico Internacional tuvo un gran éxito político al unir las dos Alemanias, la federal y la democrática, en un equipo combinado, compitiendo bajo una bandera negra, roja y amarilla con los anillos olímpicos y con el Ode to Joy de la 11ª Sinfonía de Beethoven como su himno. Esta práctica también se llevó a cabo en las dos ediciones siguientes de los Juegos, las cuales fueron Roma 1960 y Tokio 1964. Hubo el primer boicot a los Juegos Olímpicos, y es que la invasión soviética de Hungría provocó las protestas de numerosos países occidentales. Algunos de ellos, como España, Suiza y Holanda, se retiraron de los Juegos. Por otra parte, Egipto, Líbano e Irak se negaron a participar en protesta por la invasión franco-británica en Suez. Y la República Popular China se negó a participar por la presencia de la República de China, Taiwán, donde, este conflicto tardaría más de 27 años en resolverse. Para el esgrima se introdujo el florete eléctrico. Además, en la natación apareció el dispositivo digital de cronometraje semiautomático. Cambiando de tema para las ceremonias, la inaugural comenzó el 22 de noviembre de 1956, donde se encendió la llama olímpica. La inauguración oficial de los Juegos la hizo el duque de Edimburgo, con el encendido de la llama olímpica por Ron Clark, de atletismo, y el juramento olímpico por John Landy, también de atletismo. En deportes hubieron varios, entre ellos estaban atletismo, baloncesto, boxeo, ciclismo en pista, ciclismo en ruta, esgrima, fútbol, halterofilia, hockey, lucha, natación, pentatlón moderno, piragüismo en maratón, piragüismo sprint, remo, saltos, tiro, vela y waterpolo. Yendo al emblema, estaba compuesto por un dibujo de Australia con una antorcha y los anillos olímpicos superpuestos. En la parte inferior, la inscripción Melbourne 1956 se extiende a cada lado con hojas de laurel. La imagen principal del póster tiene la forma de una tarjeta de invitación doblada 3 veces. En la primera solapa estaban los anillos olímpicos, mientras que en el fondo de la tercera solapa estaba el escudo de la ciudad de Melbourne. Se hicieron 35.000 ejemplares en dos formatos diferentes, es decir, la medida, que eran 100 por 65.5 centímetros y 50 por
35.25 centímetros. Bueno, para las medallas, en el anverso, la tradicional diosa de la victoria, con una palma en la mano izquierda y una corona del ganador en la mano derecha. El diseño se fue utilizando desde los Juegos de 1928 en Ámsterdam y fue creado por el artista florentino Giuseppe Cascioli y elegido tras un concurso organizado por el Comité Olímpico Internacional en 1921. Para estos Juegos, la imagen de la diosa va acompañada de la inscripción específica 16ª Olympiad Melbourne 1956. En el reverso, un campeón olímpico llevado en volandas por la multitud con el Estadio Olímpico de fondo. Las medallas de oro tenían 50 milímetros, las de plata y bronce estaban con 51 milímetros. Vamos a los detalles de la antorcha, y es que después del encendido en Olimpia y el relevo en suelo gringo hasta Atenas, la llama viajó en avión hasta Australia, haciendo escala en Estambul, Basora, Karachi, Calcuta, Bangkok, Singapur, Yakarta y Darwin. Desde Darwin, donde se llevó a cabo una recepción, la llama fue enviada en avión hasta Cairns, en Queensland, al noroeste de Australia. Después de un aterrizaje complicado debido a las nubes bajas que dificultaban la visibilidad, el relevo en suelo australiano empezó el 9 de noviembre. El primer portador de la antorcha fue un australiano de ascendencia griega, mientras que el segundo portador, Anthony Mark, era un aborigen australiano. El relevo recorrió la costa este, pasando por ciudades como Brisbane, Sydney, Canberra y finalmente Melbourne. El 21 de noviembre, antes de llegar a Melbourne, la llama pasó por Ballarat, la ciudad anfitriona de los eventos de piragüismo y remo. Usando la antorcha, el alcalde encendió una llama en una réplica en miniatura del pebetero del estadio principal. La llama ardió hasta la clausura de los Juegos. Al día siguiente, la llama llegó a Melbourne y el último portador de la antorcha, tras haber dado una vuelta al estadio principal, subió los 85 escalones hasta el pebetero y lo encendió a las 4:20 de la tarde durante la ceremonia inaugural. La fecha de inicio fue el 12 de noviembre de 1956 en Olimpia, Grecia, y la llegada al estadio fue 20 días después en Melbourne, Australia. El primer portador fue Dionysios Papatanasopoulos. Bueno, y el último portador fue Ronald William Ron Clark, atleta olímpico de atletismo, medallista de bronce en Tokio 1964, también participante en México 68. Pero bueno, los números de portadores de la antorcha fueron 3.181 personas, 350 en Grecia, 2.831 en Australia. El reclutamiento de los portadores: para clasificarse, los participantes tenían que poder correr una milla, 1,5 kilómetros, en 7.5 minutos. Para el comité organizador, un atleta de cada deporte tenía que participar. El relevo no estaba abierto a mujeres o profesionales. La distancia fueron 20.470 kilómetros en total, excluyendo el viaje aéreo, 4.912 kilómetros por tierra, incluyendo 354 kilómetros en Grecia. Los países visitados fueron Grecia, Turquía, Irak, Pakistán, India, Tailandia, Singapur, Indonesia y Australia. Yendo a los detalles de la antorcha, la descripción: esta antorcha estaba inspirada en la de Londres 1948. El mango termina en un anillo y la parte superior, en forma de pebetero, presenta los anillos olímpicos 3 veces, llevando la inscripción 16 Olympiad 1956, Olimpia, Melbourne. El color era plateado, con una altura de 47 centímetros con el quemador, 40,5 centímetros sin él. La composición era de metal y aluminio, donde su combustible era hexamina, en forma de pastillas con naftalina adicional, y aparte de un material de ignición especial. La duración de esta combustión era de 15 minutos, donde el diseñador y fabricante fue Ralph Lavers de Waco Ltd. ¿Sabían que los organizadores se tuvieron que enfrentar a numerosos e inesperados retos climáticos y readaptar la ruta, principalmente debido a una inundación en el norte de Australia?
Sin embargo, la llama llegó en pieza y a tiempo, gracias al hecho de que el relevo se realizó día y noche con pocas paradas. La llama cruzó el hemisferio sur por primera vez desde el 6 de noviembre de 1956, durante el vuelo entre Singapur y Yakarta. Tras haber sido mostrado en varios eventos benéficos después de los Juegos, se pensó que el pebetero se había perdido. No fue hasta 30 años después, cuando fue encontrado en el almacén del condado de una ciudad al oeste de Melbourne y fue entregado a la Galería Australiana del Deporte. También se creó una antorcha especial para la ceremonia inaugural en Melbourne y fue llevada por el último portador en su entrada al estadio. Está hecha de aluminio con un mango acanalado y un pebetero calado con el símbolo olímpico y la inscripción 16 Olympiad Melbourne 1956 para que la llama fuera más brillante en el estadio. De hecho, para esto se usaron bengalas de magnesio y bueno, tenía 42 centímetros de altura. Los deportistas destacados fueron Víctor Ivanovich, de gimnasta artística, de la URSS, sacando 3 oros, una plata y un bronce. En segundo lugar, aquí tenemos a la gimnasta húngara, Agnes Keleti, con 4 medallas de oro y 2 de plata. El tercer destacado es el atleta americano, Bobby Morrow, con 3 medallas de oro. Y como último destacado, tenemos a la gimnasta artística de la URSS, Larisa Latynina, con 4 medallas de oro, una de plata y una de bronce. El medallero olímpico lo encabezó la URSS, actualmente Rusia, con 98 medallas, 37 de oro, 29 de plata y 32 de bronce. En segundo lugar, Estados Unidos con 74 medallas, 32 de oro, 25 de plata y 17 de bronce. Y el tercer lugar lo tuvo los locales, Australia con 35 medallas, 13 de oro, 8 de plata y 14 de bronce. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Australia tuvo su reencuentro social, su reestructuración y su reconstrucción después de poder albergar estos Juegos Olímpicos. Es decir, el orgullo local nace a partir de estos Juegos y sobre todo promueven la unión entre países con esta clausura de esos Juegos, ¿no? Con los atletas, no importando el país, tomados de la mano. Actualmente Australia es uno de los principales países en recibir varios eventos en todo sentido. Próximamente hablaremos en el capítulo 20 de Sydney 2000, donde bueno ya 44 años después regresaron a los Olímpicos y hablaremos de cómo les fue. Pero bueno, el próximo capítulo será el capítulo 4, donde hablaremos de Roma 1960. Más retos y más cuestiones interesantes e importantes a destacar. Les agradecemos su atención. Mi nombre es Leonardo Polanco. Muchas gracias.